Bien, había quedado que estamos medio cortos con los tiempos. Habíamos quedado que íbamos a arrancar esta parte con lo que se está haciendo a nivel de Estados Unidos. Les decía que el año pasado, en junio, la Farmacopea de los Estados Unidos decide formar un panel de expertos a nivel mundial para redactar el estándar de miel para los Estados Unidos. Pero ya vamos a ver que lo que la US Farmacopea publica en lo que se llaman los Food Chemical Codex tiene vínculos legales con otros países. Así que el estándar de miel para los Estados Unidos va a tener repercusión inmediata en otros países porque tiene alcance legal en esos otros países. Así que se espera por eso que sea un estándar con una visión internacional, y no solo adaptable a los Estados Unidos. Por gentileza de la US Farmacopea, traduje la presentación que ellos hicieron en Montreal, en Canadá, para presentársela a ustedes. La doctora Gina Clapper es la encargada desde la US Farmacopea de este estándar, de este panel de expertos para miel de los Estados Unidos. Dentro de las áreas de la US Farmacopea ha incorporado a lo que es Food Chemical Codex, que fue creada en los Estados Unidos, se me caen las cosas. Fue creada por la FDA de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina, y es una organización sin fines de lucro que ha generado más de 1.250 estándares para distintos... Lo primero que se me viene a la mente son las drogas de uso humano, para poder llamarle aspirina a lo que es aspirina y qué métodos hay que utilizar para constatar la pureza de la aspirina, que todo genera un estándar, ¿está bien? Que son publicados en los Food Chemical Codex, que normalmente esos estándares, cuando son para drogas de uso humano, tienen fuerza de ley de Estados Unidos, es una ley. Entonces imagínense ante una cuestión judicial, bueno, pero todos esos estándares, ¿cómo se desarrollan? Generalmente se acude a comités de expertos internacionales, se hacen paneles de expertos en forma voluntaria, no se recibe sueldo, y se generan esos estándares. Y se publican en los Food Chemical Codex. Publicado ahí es como listo. En el caso del panel de miel, lo que se hace no va a ser una monografía, sino va a ser un estándar de identidad. En ese caso es diferente a las drogas, no tiene, hasta donde yo tengo entendido, fuerza de ley, sino que, puesto a haber un litigio, llega a la corte o a una instancia judicial, el juez no llama a especialistas, nada, va y mira el estándar, punto. Entonces, para alimentos normalmente es eso lo que se genera a través de Food Chemical Codex. Los miembros de este panel de expertos, que empezó en 2018, los tienen en pantalla. A mí me tocó el honor de presidir y estoy presidiendo ese comité, que no solo tiene a 10 expertos que representan a distintas partes del mundo y a distintas partes de la industria, sino que también en ese panel participan los enlaces gubernamentales. Hay 3 representantes de la FDA, o sea que si bien la FDA no lo está haciendo, pone sus representantes que participan cuando son requeridos, pero están constantemente. Y también, y fíjense en este caso, hay un representante de la autoridad canadiense, que es Jonathan Hatch. Así que inicialmente las áreas gubernamentales de Canadá y Estados Unidos están representadas. Ahí explica que es un estándar de identidad, como el que sería para la miel.
Explica además que, además de las definiciones que pueda tener este estándar, hay una descripción de las metodologías para analizar el producto, para constatar de que realmente sea, y es eso lo que le falta a Codex, esto es, o a la resolución de la Unión Europea. Son muy buenos en la definición, en varias de las tecnologías analíticas, pero como esto avanza tan rápido, necesitan una actualización, y eso es lo que pretende este estándar de Estados Unidos, que es actualizar por la nueva aparición de conocimientos y nuevas tecnologías. El panel de expertos ya completó el mes pasado la redacción del borrador del estándar. El estándar ya está listo. Normalmente en la iOS Pharmacopeia se toma de 3 a 5 años para redactar un estándar. Esta vez en menos de un año, es inédito para la iOS Pharmacopeia, y por la calidad y el compromiso de todos los integrantes del panel se ha terminado en un tiempo récord. Esto ahora está siendo redactado bajo el formato de la Farmacopeia de los Estados Unidos, que para publicar esto necesitan determinados formatos, un trabajo que se está haciendo en este momento, y va a ser presentado el 30 de junio, que es cuando se reúne el foro de Food Chemical Codex. Entonces se abre este foro y se abre a debate y a opinión pública durante 90 días. Ahí se recogen las opiniones y se ve si eso amerita o no alguna corrección, inclusión, y una vez hecho eso, ese acceso al foro es público. Ahí tienen la dirección web donde se puede hacer las opiniones, porque siempre todo proceso de este tipo tiene en estos países un momento de debate abierto para que se hagan el público, la industria pueda opinar. Cualquier contacto, tienen el contacto de Gina Clapper de la iOS Pharmacopeia, y ese es el estado de situación. Así que se espera que, andando todo bien, en algún momento de 2020 va a estar publicado. Esto es a los tiempos. Alguien me preguntaba hoy, ¿cómo estamos? ¿Cuán lejos está la luz al fondo del túnel? ¿No es cierto? En 2018, cuando me preguntaban esto, le digo, tenemos 2 años. Si no el daño, si en 2 años no resuelve la industria a nivel mundial esto, la pérdida va a ser irrecuperable. El abandono de colmenas, la pérdida de apicultores va a ser que va a llevar muchísimos años recuperar todo esto. Sigo sosteniendo lo mismo. Quien aquel país que pudo leer antes o adaptar antes o lo que fuera, o por el volumen que tiene o lo que fuera, siempre aguanta un poco más. A cada uno le llega en distintos momentos, pero sabíamos que el colapso se producía el año que viene. Entonces lo que intentamos es que ese colapso no se produzca, y cada uno y como puede está colaborando en este sentido. Por ahora de esto, nada más. Pasaríamos ahora, entonces espero haber aclarado. Vamos a ir a la otra diapositiva. Antes que eso quisiera aclarar, por alguna pregunta que me hicieron en el intervalo, que de ninguna manera intenté poner a todos los apicultores en la misma bolsa cuando yo dije por ahí hoy el tema de la alimentación artificial. Solo debo anticiparles que las tecnologías van avanzando, y por ahí algunos pequeños residuos de alimento artificial que antes no se detectaban pueden ser que se detecten. Entonces, de alguna forma quería anticiparles un problema que pueden llegar a tener a futuro, y antes que paguen las consecuencias, que ya estamos en primavera, sean cuidadosos y no tengan problemas con su miel el año que viene. Pero eso de ninguna manera intentó de mi parte tratarlos de adulteradores a los apicultores, nada más lejos de mi intención. Así, no, por favor, no lo tomen de esa forma. Bien, me pidieron en esta parte que trate de tirar algunas líneas rápidas sobre la exportación de miel de América. Aquí tiene las estadísticas de los últimos 10 años de la evolución. Acá sumé
todos los países del continente americano, desde el norte hasta el sur. Como ven, hay una tendencia alcista. Cada año, en promedio, el continente americano ha contribuido con 3.300 toneladas adicionales de miel al mercado. ¿Se acuerdan de las 17, 18.000 que crecía el mundo? 3.000 vienen del continente americano y son puras. El resto, Dios lo sabe. El asunto que la tendencia es levemente creciente. De esas 3.300 toneladas, un 10% la aumentaron los 4 principales, que son México, Canadá, Argentina y Brasil. El 90% son otros países que en menor volumen, pero la gran cantidad de países de América han hecho esta contribución para que de las 3.300 toneladas, 300 los 4 principales, 3.000 el resto de los países de América. Esa es la tendencia general a nivel de exportaciones de mieles del continente americano. Acá, para que lo separe, no de un sentido discriminatorio, tengo que cuidado cuando hablo, porque si no me lo van a... separé, porque si no, si les meto 7 países, acá se hace un embrollo que no van a ver nada. En azul ven Argentina, en rojo México, verde Brasil, y en bordo era México, en rojo está Canadá. Canadá es un país que en los últimos 2 años tuvo buenas cosechas por condiciones climáticas, es un país que también tiene importaciones de miel, está, por así decirlo, en unas 15.000 toneladas promedio lo que puede exportar Canadá. Brasil en los últimos años, con el auge de la exportación de mieles orgánicas a Estados Unidos, ha tenido un aumento en el número de colmenas y en el volumen exportado. México también creo que se ha ido recuperando de alguna forma del tema de la abeja africanizada. Es un país importante de producción de una cantidad de mieles muy variadas que tienen, en este caso la de Canadá, va solamente a Estados Unidos, porque por ejemplo ellos al tener colza transgénica no puede ir a Estados Unidos, a Europa. Entonces el mercado son mieles claras, muy apetecidas en Estados Unidos. Entonces principalmente Canadá manda sus mieles a Estados Unidos y a Japón. Brasil con su orgánica a Estados Unidos. En el caso de México no, México son mieles más fuertes en general, de más color, y esas tienen tradicionalmente mucha ubicación en Europa, Alemania por ejemplo. Y Argentina está ahí en azul. Esas grandes desviaciones de Argentina solamente son explicables por la estabilidad que tenemos en Argentina en todo punto de vista. Entonces hay años como en el 2015 que figura bajo la venta. Pero claro, si venía un cambio de gobierno, no se sabía qué iba a pasar con el dólar, el apicultor guardó los tambores, que los vendió al otro año, que entonces vas a ver que en el 2016 pega el pico. Pero el promedio, si fuésemos un país un poquito más predecible, está en las, digamos, 65.000 toneladas, está bien Argentina, más o menos. Digamos, si sacamos 55 decimos que estamos por debajo del promedio, y si sacamos 75 decimos que fue un año excepcional. O sea, el promedio empieza con 6, 60 y algo. Bien. Pero en un marco, como ven, de no grandes, cuando si esto le tirás las rectas, da estable. Y esos son los únicos 4 países importantes de América, el resto no existe. No lo van a tomar en serio, porque si no, no puedo decir ningún chiste, y me aburro. Si no. Entonces, ahora puse los 3 que le siguen en volumen, para que no se mezclaran ahí. En negro abajo tenemos Cuba, un país que vende también orgánico, y tiene un aumento. Si uno le tira una línea, no tira más línea para que no se mezclen acá, ¿no? Le tira una línea, hay un cierto aumento leve, creciente, suavecito, y un promedio que debe andar en las 6.000 y algo toneladas por año. En el caso de Chile, un poquito más arriba que Cuba, tal vez su promedio puede andar en las 7.000 y pico toneladas. Este último año que pasó, 2019, tuvieron una muy mala cosecha por condiciones de una sequía muy larga que están teniendo en Chile, y ha bajado mucho la producción de miel en 2019, y aún así, capaz que tienen este año la mitad de producción, han tenido dificultades para venderla. Imagínense, producir la mitad y no la podés vender.
O sea, un poco les pasa tal vez a ustedes algo parecido. O sea, han tenido menores cosechas por desaparición de colmenas o de apicultores, y aún así hay dificultades para la venta. Que las dificultades de Uruguay serán diferentes a las de Chile, pero algo tiene que haber en los dos países en común. Ahí tenemos otra posible evidencia. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que el problema de Uruguay solamente fuese el glifosato. Chile no lo tendría que tener. ¿Qué tienen en común Chile y Uruguay que a los dos, aunque produzcan menos, le cuesta venderla? Entonces tienen que buscar algún marco más global, algo que esté afectando a todos. Y en la celeste, Uruguay. No les quise poner otro color, porque si se me ofendía. Le puse la celeste. Bueno, y como estoy en Uruguay, agarré esa porción que veían de la anterior acá y le tracé la recta y la ecuación. Y la ecuación me está diciendo que cada año Uruguay está exportando, vamos, arranque, push. ¿Mira el 997? Bueno, 1000 toneladas menos por año en promedio. Si uno hace los últimos, viene a ser, son 8 años de producción que tenemos, de exportación acá. En estos últimos 8 años, cada año Uruguay exportó 997.000 toneladas menos. ¿Sí? Y hay que pegarle un quiebre a esto. Alguien preguntaba, ¿cuánto me queda? Y si sigo perdiendo... No, ¿ustedes me permiten que hable un poquito así, tranquilo, como si estamos grabando, todas esas cosas? Estamos hablando de esto para que no se produzca lo que voy a decir. La verdad, desde el punto de vista matemático, si hacemos la proyección de la recta, y a razón de 1000 toneladas por año, en 6 años no tienen más miel para exportar. No lo estoy diciendo esto, lo estoy diciendo para que no se produzca justamente. Es especialmente grave la situación de Uruguay y no hace falta que yo se las venga a decir de afuera, porque si no pareciera que yo no sé qué, no, nada. Estamos analizando de igual a igual, porque lo que les pasó a ustedes, el año que viene nos empieza a pasar a nosotros y estamos todos en la misma olla. Entonces hay que hacer muy bien un diagnóstico de lo que está sucediendo para... Si el diagnóstico es bueno, el plan de trabajo para revertirlo tiene probabilidades de que funcione, porque si llego a errarle en el diagnóstico, verá como el tema de la diabetes y del colesterol. Nada. Tema de debate de la mesa redonda que hay después. No quiero hacer ningún tipo de cosa, porque si no lo van a tomar a mal y se me van a enojar, y yo no, lo que menos quiero es eso. Entonces, a ver, vamos a ver a dónde va. No importa el volumen, de dónde van las mieles. Esta es la torta de Argentina. La torta de Argentina del 2018, que más de la mitad va a Estados Unidos. O sea, Argentina necesita tener compradores grandes porque tiene el volumen grande, entonces tiene que... No es lo mismo... Yo tengo cabañas, vivo de las cabañas en realidad. No es lo mismo tener 3 cabañas que 8. Tenés que tener más esfuerzo de venta si tenés que vender mucho. Como ven, Argentina tiene en Estados Unidos un mercado importante, seguido por Alemania, Japón, etcétera, etcétera. Y como tiene variedad de mieles, va tratando de ubicar, obviamente, de acuerdo a las características que le demanda cada país importador. Es un país relativamente, si lo veo así, frío, que tiene buena gama, le vende a muchos. Tal vez demasiado le vende a un país, que sería Estados Unidos, puesto a ser frío. Sería mejor que este abanico de colores esté un poquito más balanceado, si yo tuviera que hacer una visión desde afuera. Esto es Brasil. Bueno, Brasil en ese aspecto es mucho más dependiente de Estados Unidos, porque todo el desarrollo que produjo en los últimos años con el tema de la miel orgánica era una miel orgánica apta para Estados Unidos. O sea, es una industria de exportación demasiado dependiente de un país. Si lo tuviera que decir así, tratando, no en tono crítico, solamente tratando de hacer una evaluación lo más objetiva, y ustedes, si se les ocurre otra interpretación, ahora en las preguntas, den para adelante, cosa que se peleen con ustedes y no conmigo. Acá está Uruguay.
Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo lo veo así, digo, es un país que tiene diversos destinos, han trabajado bien en la multiplicidad de destinos, tienen tres grandes destinos, en vez de tener uno grande, tienen tres grandes destinos, que es España, Estados Unidos y Alemania, lo cual habla bien, está más balanceado que Argentina y ni hablar que Brasil. Yo visto así no diría que es un problema de que Brasil no puede vender su miel porque no ha abierto mercados. Ahí vemos, vamos a hacer un diagnóstico y después el plan de trabajo. Entonces yo me tengo que encarar, decir, tengo que abrir mucho más mercado, no con la miel que tienen ahora, porque está bien. Ahora, si ustedes desarrollan mieles especiales, ahí tenés que abrir mercados especiales. Eso es otra cosa, para que no se malinterprete. Pero a priori no podemos decir que se llegó a esta situación porque no abrieron mercados. A ver, que hay que buscarlo por otro lado. ¿Qué nos espera a futuro? Yo creo que cada país en América tiene sus potenciales, sus fuerzas, y también tiene sus puntos más débiles, sus amenazas. Y en cómo la resuelva cada país a esas amenazas, a esas debilidades, y las diagnostique bien, y el plan de trabajo que haga para resolverla, va a depender el futuro. Y en ese sentido, hay cosas que vamos a ir juntos, y hay cosas que por ahí cada país puede ir en distinta dirección, ¿cierto? Para eso somos países soberanos. Debo decir que en lo que podemos estar trabajando juntos en los últimos años, desde la exportación en la IGEO, la participación de Uruguay ha sido siempre numerosa, siempre firme, siempre fuerte, siempre lo que podíamos hacer cuando a veces Norberto tiene que ir a un lugar o lo otro y Uruguay tenía que apoyar, y Uruguay apoya y siempre apoyó, y yo tengo amigos en Uruguay y no como esas fábulas, se ponen de acuerdo los exportadores. No, tengo gente que no nos ponemos de acuerdo en nada que no corresponda, pero he visto una linda integración humana dentro de la última reunión de IGEO. Cruzabas el pasillo y de un lado estábamos los que teníamos que estar, y todos juntos, así que no puedo decir más que de mi parte agradecimiento a todo el apoyo que he recibido del sector exportador de Uruguay. Inclusive cuando me atacaron, o sea, nobleza obliga. Entonces el tema viene, y este es más un tema como para tirar ahora y pelearnos en la mesa redonda. Yo traté de tirar algunos temas, pero lo cual no quiere decir que sean todos y que falte alguno, porque en esto todos tenemos que aprender juntos. Entonces yo dije, bueno, ¿cuáles son los problemas? Bueno, hay una intensificación de la agricultura, mayor uso de pesticidas, y este no es un problema solo de América, sino que Apimondia lo ha considerado uno de los dos grandes problemas de la apicultura mundial. Toda la desaparición de flora que estamos teniendo, y después, una vez que estuvo un poquito hambriada la abeja, viene un insecticida y te la mata. Bueno, eso está pasando en el mundo. El segundo problema para Apimondia, empatado con este, es la adulteración. Así que un poco la pregunta de hoy, decir, ¿es la adulteración un problema? Bueno, para Apimondia los dos grandes problemas son todo lo relacionado a la intensificación de la agricultura, el uso creciente de pesticidas, desaparición de fuentes florales, etcétera, etcétera, y adulteración son los dos grandes problemas. Lo cual no quiere decir que no existan otros problemas, pero a veces uno, cuando tiene tantos problemas, tiene que priorizar. A veces vamos a ver cuáles son los más importantes y vamos a atacar primero los más importantes. Después, además, que son países, los nuestros, que han desarrollado una apicultura para la exportación en muchos casos. Muchos apicultores son comerciales para exportar, con lo cual dependen mucho de las vaivenes del mercado internacional, y al no tener nosotros una cultura grande de consumo de miel, no se ha desarrollado el consumo interno de miel como sí está desarrollado en otros países, por ejemplo en Europa. Y a su vez, tras que dependemos del mercado internacional, el mercado internacional tiene demandas absolutamente crecientes que nos hace que tengamos que aprender cada día, y hoy hablamos de glifosato, y perdónenme que les diga, pero el día que resuelvan el glifosato va a aparecer otra cosa, porque en Argentina nos pasa lo mismo. Esto es de nunca acabar, siempre va a haber una crisis por algo, y en esas crisis yo tengo dos oportunidades.
o me doy por vencido o salgo fortalecido. ¿Viste? Como dicen, de cada crisis hay también una oportunidad para crecer. Es lindo decirlo, difícil vivirlo, pero es así. Y creo que en la mayoría, no soy especialista en eso, de las industrias alimentarias pasa lo mismo. O sea, si te vas a hablar de los que exportan la carne de pollo, te van a hablar de todos los problemas que tienen, los del vino, otros problemas que tienen. O sea, no somos los únicos. Mientras vos te metes en el mercado de alimentos y las demandas son crecientes, la analítica es cada vez más complicada, más cara. Pero es eso. De última es el consumidor el que exige, el que pide. ¿Ok? La adulteración de las mieles es un problema común, pero no me refiero a las adulteraciones del mercado interno. No. Estoy refiriendo al mercado internacional. No tenemos en nuestros países, como puede pasar en otros países muy desarrollados, o todo lo desarrollado que podría estar la industria de la polinización de los cultivos, y eso nos daría una linda, no quiere decir que no la dé, pero hay mucha tela para cortar para que el apicultor tenga un ingreso adicional en la polinización. Pero generalmente los ingresos adicionales en la polinización son interesantes, como puede pasar en Uruguay, que no tenés grandes distancias, porque hoy en día, como le pasa a Estados Unidos, que tiene una muy buena, o sea, qué bien, tienen la alternativa de la polinización y sacan con eso lo mismo que con la miel, por ejemplo. Sí, pero tienen que recorrer tales distancias que se le muere el 40% de las colmenas todos los años. O sea, el estrés al que someten la colmena es tan grande que tenés un ingreso, pero ustedes saben lo que es el costo de reponer el 40% de las colmenas cada año. No sería el caso de Uruguay, pues las distancias son mucho menores. Tenemos todo lo referido a cambio climático, que es lo que ustedes ya saben. La edad promedio creciente de los apicultores es un problema que pasa acá, pasa en Australia, pasa en Europa, pasa en la mayoría de los países. Cada uno verá cómo lo resuelve. Volvíamos a lo que decíamos hoy. El sector es cada vez más complejo producir miel y cada vez me inventan un nuevo residuo y una nueva cosa y tengo que aprender. Entonces, no es lo mismo un curso de iniciación apícola o de capacitación apícola de hace 30 años que el curso de hoy, en que hablamos tantos temas diferentes y llega la pregunta: ¿y a quién le hago caso? Bien, y tenemos ese problema y lo vamos a seguir teniendo, y no se la agarren conmigo porque eso es la realidad. Creo que hay muy pocos ejemplos, y uno es Nueva Zelanda con el desarrollo de la miel de Manuka, de un estado, de un sector que invirtieron mucho dinero durante mucho tiempo para el desarrollo de un producto que hoy tiene un precio absolutamente diferente, que sale de la norma y de los moldes del mercado internacional. Y la pregunta es, en las zonas del río, en las zonas naturales, ¿no habrá mieles que tengan propiedades medicinales específicas? Con un alto contenido de antioxidantes o de antibióticos naturales de la miel, y ya me la juego que hay. El tema es cuáles son, porque no es solo necesario. Por ejemplo, es muy típico, vamos a suponer, me acuerdo hace unos años, el grupo de trabajo, en el área donde estoy, dijeron, bueno, es importante caracterizar a las mieles de nuestra zona. Sí, está bueno como conocimiento. Ahora, si vos calculás que por caracterizar las mieles, por ejemplo en mi caso, del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, yo voy a llevar esa miel, la voy a poner en un frasco, se la voy a poner a los alemanes, digo, porque esta es del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto más me van a pagar? Primero me preguntan dónde está Argentina para ubicarse, capaz que no saben bien. Segundo, ¿qué es provincia de Buenos Aires? ¿Qué es sudoeste de la provincia de Buenos Aires? Y nos que estamos en la sudeste de la provincia de Buenos Aires creemos que tenemos la mejor miel del mundo, cosa que he descubierto les pasa a todos los apicultores de todas las partes del mundo. Todos creen que tienen la mejor. Entonces, donde yo les diga que es de acá, ¿sabe cómo se la van a llevar? Y no es tan así, es más complicado. Vos tenés que, el consumidor tiene que estar dispuesto a pagar más para que yo, si me va bien, en la final de la cadena me den algo más. Y en ese caso hay que hacer con un desarrollo de mercado. En ese caso, como hizo Nueva Zelanda, que desarrolla una miel específica,
que más allá de su gusto, pues nadie habla de la miel de manuka si es más rica o más fea o es más aromática, tiene propiedades medicinales, o sea, antibióticos. Entonces, hay una característica especial y creo que en América nos falta todavía desarrollar esas mieles. Eso sí, en general, para que eso suceda tiene que haber apoyo estatal, porque el apicultor no tiene resto como para invertir en un desarrollo de estos que son largos y costosos. Realmente ahí es donde viene el Estado, y el Estado donde cumple el rol que no puede cumplir el individuo, para eso existe un Estado. Eso sí, siempre estos desarrollos nuevos involucran a futuro una esperanza, pero también en el corto plazo una mayor obligación. Porque vamos a suponer que yo encuentro que la miel de la florcita celeste, que se llama no sé cuál, tiene unas propiedades antioxidantes espectaculares. Bárbaro. Ups, le hace un análisis y tiene residuo de tilosina. No, por favor, o sea, estos desarrollos de mieles especiales también requieren buenas prácticas de manufactura más acentuadas, o sea, porque vamos a suponer que vos encontrás que tal miel tiene unas propiedades específicas, yo como apicultor no la puedo ensuciar con un antibiótico, con un acaricida, ¿está bien? Tengo que tener un protocolo de producción bien aceitado, porque la problemática del mercado, de algunos mercados, no es que te piden una cosa, no es que... Ejemplo, no es solo la solución es que no tenga glifosato, sí, está bien, que no tenga glifosato, pero además que no tenga antibióticos, que no tenga mucho residuo de pesticida, que no tenga alcaloides, que no tenga y que no tenga residuos. Esa es la complejidad. Esa es la complejidad del mercado internacional. Entonces, tiene que haber toda una evolución y aprendizaje del sector. Todos tenemos que ir aprendiendo y constantemente. ¿Qué están pidiendo? ¿Cómo eso que pide el mercado lo traduzco en una práctica de manejo en la colmena? Y ahí es donde vamos a lograr superar las crisis y constituirlas en nuevas oportunidades. Y no digo que a ustedes no les pasen crisis. En Argentina tengo un rosario de crisis que nos han pasado con nuestras mieles y nos han pegado unos palos bárbaros. Y en esos palos, me acuerdo la última gran crisis que tuvimos fue nitrofuranos. Y nitrofuranos involucró un gran esfuerzo, además del apicultor, que tuvo que renovar todas las cámaras de cría, tuvo que fundir toda la serie. Imagínense lo que fue eso para muchos apicultores. Y bueno, pero seguimos vivos, ¿está bien? Y así pasa con cualquier cosa. Lo que sí es importante, creo que en ese sentido no somos quien para dar consejo de nadie, ¿no? Pero es importante que las crisis del mercado internacional las leamos antes y no constantemente heredando una crisis nueva. ¿Está bien? En ese aspecto hay que estar, si se adelanta uno a la crisis, no digo que no venga daño, pero el daño está atenuado. Por ejemplo, nitrofurano nos pegó mal. Alcaloides pirrolisidínicos no nos pegó. La vimos, analizamos, clasificamos mieles, desarrollamos tecnología y no notamos un palo en los precios, ¿está bien? Entonces, y eso lo trabajamos entre el INTA y la empresa y logramos, y por eso cuando uno a veces está en estos foros internacionales, está en estos debates que se están dando constantemente, logra anticipar las crisis. Y lo cual no quiere decir que las crisis no existan, pero uno se adapta. Y para cuando viene la crisis ya lo agarra un poquito más armado. Eso creo que todo país tiene que tener un sistema de anticipación de crisis en lo posible. No es una vacuna, pero ayuda a aminorar los problemas. Y en ese aspecto, esta última punta es coincidente con lo que estaban apuntándole ustedes. Uno nota a veces que el sector no recibe el suficiente apoyo. Cuando uno dice, a ver, si Uruguay exportaba tantas toneladas y ahora exporta tantas, el país está perdiendo todos estos millones de dólares. Entonces dice, bueno, uno como país necesitaría tener alguna política que diga, no quiero perder más todo esto.
quiero invertir para no perder tanto, y por ahí la inversión esa, que a veces hace falta, que es muy grande, no tiene nada que ver con lo que evitas de perder, está bien, es mínimo tal vez la inversión en comparación con lo que se pierde. Y muchas veces uno puede decir la culpa la tienen los gobiernos, y no es tan así. Porque tenemos que en algún momento hacer un mea culpa y decirle, vamos a suponer que yo al revés, me planto que soy gobernante. Entonces le pregunto al sector y le dice, vamos a suponer que yo soy acá el ministro de Agricultura de Uruguay, le digo, acá vine, bueno, gracias ministro. Bueno, ¿cuáles son los problemas que tienen ustedes? Así yo, como ministro, logro canalizar los recursos para solucionar los problemas. ¿Y ustedes estarían en condiciones de decirle al ministro, no digo en Uruguay, nos pasa a todas partes, ¿cuáles son los problemas de la apicultura de Uruguay? Y la segunda pregunta es, ¿y ustedes qué saben? Le dice el ministro, ¿y cómo lo encaramos? Sí, pareciera que los problemas vienen acá. ¿Cómo lo encaramos? Entonces, por un lado, va a encontrar que ustedes, capaz que uno dice, no, el problema es este, y el otro dice, no, el problema es este otro. Entonces vos, por más ministro que sea, tenés la mejor intención, no sabés bien cuál es el mayor problema. Y segundo, una vez que más o menos detectaste 2 o 3, decís, bueno, ¿y ahora cómo lo soluciones? No, porque acá la culpa la tiene este. No, la culpa viene del otro. Entonces, muchas veces como sector, cuando no logramos a nivel grupal, sector de apícola de un país, no logramos detectar los problemas principales y no logramos ponernos de acuerdo en cómo encararlos, nuestros gobernantes, y si nosotros no, pero no me vayan a interpretar así, ahora si este me está diciendo que la culpa la tenemos nosotros, no, pero tenemos que todos hacer que cuando uno tiene que solucionar un problema, decir qué parte me corresponde a mí, qué parte le corresponde al gobierno o lo que fuera, pero hay siempre una parte que nos corresponde a nosotros, y en la medida que aprendamos en la vida nos pasa a descubrir nuestros problemas, tenemos la posibilidad de aprender y de progresar. Cuando un ser humano, todos los problemas que tiene él son culpa de los demás, ese no aprende nunca, pasa por la vida, cumple 90 años, no aprendió nada, se cuenta que tú no hubiera nacido. Ahora, en cambio, cuando cada tanto, después tener el otro extremo, el autoexigente, porque la culpa la tengo yo soy un... En Argentina decimos una forma, ustedes me la van a entender también, pero queda feo que la diga acá. Yo soy esto, yo soy el otro. Bueno, ese termina estresado y se autoculpa tanto. El intermedio dice, bueno, vamos a ver. No, en esta me equivoqué yo. Y te duele, y te hace mal, y te sentís un tarado, por no decir otra cosa. Pero así es como el ser humano crece. Y como industria es lo mismo. Tenemos que también hacer buenos diagnósticos, ver en qué podemos hacer nosotros, en qué nos faltó. Y después viene el gobernante que se supone nos representa y seguramente los recursos que va a haber, que a veces son más limitados de lo que uno quisiera, van a ir canalizados a donde tienen que ir. Digo yo, ¿no? Como forma general. Muchas gracias.